El sincretismo de Echu-Eleguá. Llegados a este punto, podemos detenernos a analizar criterios muy difundidos en nuestras tierras acerca de que Echu y Eleguá no son un mismo orisha. En nuestra investigación de terreno, buscando la información necesaria acerca de Echu, han aparecido aspectos muy importantes sobre la concepción que se tiene de él en América Latina, y especialmente en Cuba. La gran mayoría de las personas que respondieron a la encuesta, practicantes iniciados en el culto de los orishas o sacerdotes de Ifá, son del criterio de que Echu es una divinidad independiente del Eleguá. Consideran que son entidades separadas y que juegan papeles diferentes dentro del culto y en general dentro del sistema planetario. Nicolás Valentín Angarica, prestigioso santero cubano que ha dado su mayor y mejor esfuerzo al culto de los orishas, ha planteado, refiriéndose a Echu, en su libro El Manual del Oriate: Echu nos está acariciando y 1 hora y 5 minutos después nos lanza al abismo porque Echu es como Alosí, el diablo. Por otro lado señala, o Juan Chorbe o Wanrinok B es la letra del caracol donde se enseñorean Echu y Eleguá. Este autor continúa enfatizando que Echu es más malo y perverso que Eleguá y afirma: Eleguá es lo que todos tenemos y está más cerca de nosotros. Es más dócil, más apacible, pero más ligado a Batalá, Orishanla. Según este autor, Eleguá vive en la casa, mientras que Echu lo hace en la calle. Y más adelante explica, a ningún hijo de Eleguá se le ruega la cabeza con palomas ni guineos y ningún iguoro, persona, debe darle guineo a Eleguá, porque lo debilita demasiado. A Eleguá se le da pollito jabado para entretener a Echu y alejar de esta manera la influencia maléfica de Echu. Por su parte, Lidia Cabrera, etnóloga cubana, basándose en la tradición popular, plantea en su libro El Monte: Eleguá, en ocasiones por su carácter, no solo es travieso y malicioso, sino perverso y de franca maldad, que asume en otras de sus muchas manifestaciones con el nombre de Eshu, a secas. Se le identifica en el sentido puramente cristiano como al diablo. Eshu es un Eleguá dispuesto a no hacer más que daño, pero Eshu son todos los 21 Eleguás. A la Bhagwana, a quienes los aborishas la identifican como el ánima sola, la de los más desesperados y turbios empeños, Pario Eleguá, a quien de chiquito le ató las manos con una cadena y se fue a vivir como pudo y solo se hizo grande. Ogún lo bautizó y él bautizó a Ogún, circunstancia por la cual ambos son inseparables para todo. En cuanto a Echu, lo parió ya y lo dejó abandonado en la manigua. Cuando pasaron años y Oya quiso reconocerlo como hijo, él se negó y le echó en cara que lo había abandonado. A la muerte de Eleguá, los abuelos reunidos en la gran asamblea resolvieron escoger un otán, una piedra, que lavaron con omiero y sacramentaron, como se hace hoy, para que el espíritu de Eleguá viniese desde la sabana a alojarse a ella. Su espíritu lo encontraremos siempre en la sabana, y en la piedra lo alimentaron y lo adoraron. Debido a los motivos de santidad que concurren en el coco y en el ñame, pueden hacerse en ocasiones las veces de un Eleguá, pero por las circunstancias de resultar frutos, como sabemos, de fácil descomposición. Debe tenerse en piedra incorruptible o en un muñeco de cedro, etc. No obstante, lo expuesto, el coco y el ñame acompañan al Eleguá. Nunca deben faltarles a él ni a ningún orisha. La gran mayoría de estas personas consideran también que Eleguá es lo que entregan los santeros, mientras que Echu es entregado por los sacerdotes de Ifá. Por otro lado, los paleros, personas consagradas en palomonte, es decir, en las prendas o ngangas, cuando consagran lucero, están entregando lo que se considera el similar a este orisha para esta regla religiosa. Algunas personas plantean que mientras el Eleguá es la personificación del bien, de lo positivo, Echu es la personificación del mal, lo negativo, y que tradicionalmente en Cuba se ven vinculadas las figuras de Echu y Eleguá. Una minoría de sacerdotes de Ifá afirman que Echu y Eleguá son una entidad, o sea, la misma cosa, pero en los dos grupos se aprecia una misma indecisión final.
no tienen cómo demostrar sus puntos de vista a través del cuerpo literario que conforman los Oduns de Ifá. En realidad, ambos argumentan que lo aprendieron así de sus mayores. Remontándonos a los tiempos de la trata negrera, es importante valorar que con los esclavos entraron a América representaciones tribales que practicaban y adoraban, básicamente a las mismas deidades, pero desde sus propias experiencias, como si cada grupo estuviera observando un mismo punto desde distintas posiciones de un ángulo. Es ya conocido que todas las divinidades vinieron a este mundo con 200 seres humanos como seguidores, y aunque las leyes divinas se dictaron para todas las criaturas de Olodumare por igual, con el asentamiento en la tierra y la acumulación diaria de sucesos y enseñanzas, se fueron expandiendo y separando los hábitos de vida. Las deidades y sus seguidores vivían, se defendían y dejaban una huella de conocimiento a las generaciones posteriores, de tal manera que cuando esas deidades y sus seguidores dejaron el mundo y el hombre quedó solo, repitió cíclicamente lo que había quedado escrito en el libro de su pueblo. El peregrinaje de esa primera generación que habitó la tierra hizo que surgieran diferentes caminos y los diferentes nombres con los que los orishas son conocidos hoy en día. Ya en Cuba, los negros esclavos de diferentes etnias se unen porque tienen un enemigo común, el colonizador, y se produce la primera combinación. Se funden creencias, ceremonias y nomenclaturas de todas las partes de África presentes en la colonia y se imbrica el modo de reconocimiento de las formas religiosas, tomando como ejemplo la deidad que nos ocupa. En algunas partes de Nigeria, Echu es conocido como Ikpaketa y en otras partes de la misma Nigeria como Bake. La razón por la que nombran de diferentes maneras se da porque lo identifican asociándolo con sus características distintivas. Ifá llegó a América, primero a Cuba, a finales del siglo XIX, pero no es hasta principios del siglo XX que se inician en el culto los primeros criollos. Estos, que se acogen al sistema de adivinación yoruba por excelencia, son el resultado de dos culturas unidas y de dos formas idiomáticas, el español y el dialecto yoruba. El idioma es imprescindible en este análisis porque de esa mezcla de palabras para nombrar las cosas elementales, como deidades, surgen diferencias que el tiempo acuña como nuevos fundamentos. Por tanto, cuando nos cuestionamos cualquier asunto relacionado con el culto a los orishas, todos los iniciados de América Latina nos vemos obligados a partir indiscutiblemente de una base. Vivimos en un continente mestizo, no solo por el color de nuestra piel, sino por la filosofía con que asumimos nuestro modo de vida. Las formas religiosas traídas por los diferentes pueblos africanos que llegaron como esclavos, más la religión católica impuesta por España, son los pilares fundamentales sobre los que nació nuestra cultura, y se hace muy difícil desenredar una madeja que han tejido en el tiempo los prejuicios y la falta de conocimientos objetivos. De hecho, nació una cultura que tiene rasgos autóctonos donde la función ha respetado la identidad de sus unidades separadas. Sin embargo, la parte africana de esa herencia ha estado siempre en desventaja porque no cuenta con un texto sagrado escrito. Sus memorias son repetidas de generación en generación y están sujetas al desgaste y a la introducción de elementos que generan la imaginación y las relaciones circunstanciales del hombre y el medio que vive. La necesidad cognoscitiva de los que en la actualidad somos descendientes potenciales de la filosofía yoruba en esta parte del mundo es lo que principalmente me motiva para la investigación de esta forma de vida en sus raíces. Y la manera más auténtica de esta literatura es precisamente el cuerpo literario de Ifá. Si bien comprendo que el culto a los orishas sobrevivió en Cuba y en otras partes de América gracias a que los esclavos, quienes sin otra alternativa adecuaron solamente sus experiencias, sus deidades, etc., a la realidad en la que vivían, los que no nos conformamos con saber a medias estamos en la obligación de buscar, hasta donde sea posible, la verdad de nuestra raíz. Y todo lo que he estudiado me lleva a una opinión. Echu es solo uno infinitamente multiplicado, y cada parte nueva generada de esa multiplicación tiene un nuevo nombre, que, para algunos, es único y así les reconocerán siempre. Hasta donde he podido verificar, Echu, Eleguá,
Legba, Elegbara y otros son diferentes nombres de la deidad que tiene culto más extendido en el mundo. Sobre este particular, el prestigioso historiador e investigador cubano, Dr. Enrique Sosa, apunta: en Cuba, en general, es conocido como Eleguá, aunque no faltan referencias al mismo como Echu y hasta como Elegbara, con características a veces semejantes, a veces no. Su presencia en la regla de Osha es de las más significativas, y como podrá comprobarse al analizar su naturaleza, en Echu Eleguá Elegbara se reproducen en Cuba muchas de las cualidades prístinas. Es, como en África, un orisha muy complejo. De Eleguá se afirma que tiene 21 aspectos y que son funciones suyas: ser guardiero de puertas, encrucijadas y caminos, ser mensajero de Olorún y de los orishas, y ser dador de bondades. A Elegbara se le atribuyen las virtudes similares de poseer los caminos y de determinar el destino, calidad que debe sumarse a la planteada de Echu como mensajero de los orishas. De Echu se han recogido que es otro Eleguá y que es hermano o hijo de Eleguá. Su sincretismo es tan complejo como lo es Echu Eleguá Elegbara: el ánima sola, las ánimas del purgatorio, el niño de Atocha, San Antonio, San Francisco y San Roque. Más bien, Echu es también el diablo. Hay muchos Echus, con significativas variantes sustantivas, entre las cuales están el que mata rápido o como Echu Luyi, que se vincula con el caracol de mar. Resumiendo aspectos de Echu en Cuba, considerando como una unidad es guardiero, bondadoso y travieso hasta la práctica de la maldad, niño, hombre y viejo, dueño del destino y mensajero de los orishas, responsable de hacer llegar los sacrificios, desvergonzado y exigente, valiente y vengativo, dador de vida y de muerte, guerrero. Características muy diversas y contradictorias que, como ha de comprobarse, coinciden con las que posee en Nigeria y en la República Popular de Benín. Algunas de ellas lo unen íntimamente Orunmila, Orula o Ifá. Pero no se ha encontrado en Cuba una de sus funciones principales en África: imponer el orden o el caos en los mercados, cuya causa puede deberse a la situación a que fueron sometidos los yorubas esclavizados en la colonia cubana, al cambio de las relaciones de producción y con ellas el papel del mercado en la vida comunitaria, en particular respecto a la mujer. A lo anterior, puede añadirse que Echu es una especie de policía universal, omnipresente aunque no sea visto. Según Artur Ramos, Echu es un orisha principal en la zona brasileña de Bahía, con acusada presencia en otras partes del país de los candomblés y las macumbas. Posee características muy similares al nigeriano y al cubano y está sincretizado con San Antonio, San Pedro y el Diablo. Apunta, sin que lo hayamos comprobado, que en Jamaica es conocido por Obonei. Los voduistas haitianos sitúan en el primer rango de sus deidades a los Legbás. De hecho, amorosamente conocido por Papá Legba, está Legbasé o Atibón Legba, un loa protector, referido a la fertilidad y al deseo sexual. Como en Cuba y otras partes, los Legbás se confunden. Hay un autor que afirma que hay un guardián de puertas y encrucijadas, Agao Lacovalle, y otro para los caminos con el sugerente nombre de Legba Gran Chemin o Legba Calfú. A Legba en Haití se dedica la primera canción en los festivales de vudú, como en los de Ocha. La referencia e influencia vudú en la República Dominicana llevó consigo el culto a Legba, cuyos misterios se celebran, según Martha Ellen Davis, el 17 de enero para Papá Legba o Legba Monzoe, sincretizado según la investigadora con San Antonio de Padua, y el 13 de julio para Legba Carfó, sincretizado como el anterior con San Antonio de Padua. ¿Acaso el cartó dominicano no será el calfú haitiano? El sincretismo de Leguá, Echu y Legba con San Antonio de Padua es muy sugestivo por darse al menos en Cuba, Haití, República Dominicana y Brasil. También el Echu con el diablo extendido en México,
y a la propia Nigeria tras la penetración del cristianismo y el mahometanismo en su territorio. En Surinam, los aramacas, negros de los bosques, son devotos del Egba como Winti, devoción que quizás extiende a otros grupos de cimarrones Posh. La distribución geográfica en América entre Egbas y Echus, Eleguaces o Elevaras es otro dato de interés poblacional. Los Legbas de Haití y Surinam denotan la trascendencia de las culturas Yoruba y Ewefon del antiguo Dayome. La de los Echus y sus variantes es propiamente Yoruba. Con ella llegaron a Brasil y a Cuba el culto de los orishas, el complejo cultural que tiene en el sistema de adivinación literario-filosófico de Ifá, uno de los ingredientes fundamentales. La posición de Echu en el panteón Yoruba, como la propia deidad, es de las más espinosas. Según Talbot, no llega a alcanzar la superior jerarquía ultramundana de Orisha, quedando en un rango inferior equivalente a Yuyu. Pero para la mayoría de los autores es un Orisha de la más alta importancia. Entre otros nombres, caminos de Eshu, localizados gracias a los oduns nigerianos, están los de Bake, al cual, como a todos, se sacrifican perros y que de alguna forma, con nexo en el mercado, los de Laroye, Baroye, La Topa, Vara y La Lupán. Los nombres Laroye y Bake se aproximan a los buduistas de Laco y Valle. En Cuba, entre otros muchos, Lidia Cabrera recoge a Echu Laroye, un nombre de Elegua, San Antonio, y Fernando Ortiz apunta que el primer toque a Elegua en Cuba se llama La Tiokpa. Desde hace mucho tiempo es difícil encontrar en alguna parte una forma rígida del pensamiento, el conocimiento y la sabiduría, porque la filosofía dejó de ser un asunto geográfico. Los seres humanos, con la relación intercontinental, han conocido y se han apropiado de formas filosóficas descubiertas, individual o colectivamente, a partir, en primer lugar, de la colonización y en segundo lugar, de la investigación, que trata de redescubrir el pasado. En estos momentos podemos encontrar practicantes fervientes del judaísmo en América del Norte, del budismo en Australia y del hifismo en Rusia. Todos estos fenómenos de transculturación, generados por el sincretismo de dos o más actitudes diferentes ante la vida, forman un collage de conceptos para llegar a Dios, y cada cual emplea su idioma y su percepción primaria de la vida para nombrar y reconocer el papel de las divinidades que forman su panteón colectivo inicialmente, hasta llegar a su concepción individual. Y esos puntos de vista son los que defenderá a ultranza.